Bueno, Don Davis Pulido. Bueno, pero Cortés Pulido. Ah, bueno. Don Davis, estás acá en el Encuentro Nacional de Crítica de Cine. Un balance así de primerazo en caliente de vos como en tu ejercicio de crítica. ¿Ves que exista un encuentro, las visiones de los otros? ¿Qué puedes vos empezar a percibir de primera mano? Pues bueno, muchas gracias por invitarme a tu espacio. Percibo que el crítico en primera medida parece ser alguien muy solitario, alguien que escribe como desde su guardilla, y como que este tipo de encuentros permiten enterarse de que hay otros críticos que tienen cara, que tienen cuerpo, que tienen olores, humores y que tienen también posiciones distintas a la de uno. Digamos que en principio también pensaría que el escenario de los festivales y eso podría ser un contexto en el que los críticos como que a priori coinciden y se encuentran y demás, pero yo no soy mucho de festivales, o sea, como que tengo, digamos, el debe de no ser el crítico que va a festivales, que hace la crítica en caliente, sino soy más el crítico de guardilla. Entonces también es como mi primera experiencia en un festival y al mismo tiempo mi primera experiencia en un encuentro de crítica. Pero siento que es enriquecedor encontrar posiciones distintas desde distintas disciplinas, saberes, paradigmas y como confrontar y dialogar siempre es enriquecedor. Cuando vos decís tengo un debe con los festivales, se me viene a la cabeza algo que hemos escuchado en este encuentro y es un poquito como el crítico debería hacer esto, debería. ¿Cuáles crees que son esos deberías de un crítico hoy en 2024? ¿O depende de lo que quiera cada crítico con su obra? Sí, yo creo que depende de lo que quiera cada crítico y depende del paradigma y de la tradición teórica o ideológica en la que esté parado, ¿no? Donde Porque, se pare, sí, claro, porque hay unos críticos que dicen el crítico debería juzgar y evaluar, que es lo que hablábamos un poco ayer de esta crítica que está muy parada desde la filosofía kantiana, desde la crítica del juicio y demás. Pero digamos en mi posición, que puede ser errada, ya pasé por ese crítico medio pedante que quiere evaluar, que quiere dárselas de que sabe mucho, y me gusta más el crítico que analiza y sobre todo el crítico que se hace preguntas, el crítico que quiere no juzgar la película, sino comprender la película antes de juzgarla. Me parece, digamos, un poco más interesante desde mi punto de vista el crítico que analiza y pregunta que el crítico que juzga. ¿Y el crítico que recomienda y que sugiere o que invita? Pues yo creo que, digamos, por la contemporaneidad y por esta era como hiper pantallizada, hiper mediatizada, hay mucho influencer y hay mucho divulgador que se confunde con la figura del crítico, ¿no? Y entonces también existen esos influencers y divulgadores que son pagos por ciertas productoras o por ciertas películas para que divulguen sus cines, y desde el punto de vista de alguien que es completamente ajeno al medio cinematográfico, aunque consume películas, puede pensar que uno de esos divulgadores, que igual pues es un trabajo bastante respetable también, es un crítico. Yo creería que ellos recomiendan como desde el entusiasmo y desde la información, y el crítico, digamos, recomienda también, pero digamos desde una mirada un poco más rigurosa, y como que en teoría el espectador debería confiar en que el crítico estudió la película, no simplemente la vio o no simplemente se informó, sino la estudió a profundidad, y desde ese estudio riguroso hace la recomendación. Pero sí hay críticos que están haciendo divulgación porque eso hace parte de su sostenimiento de alguna manera. Pero entonces el crítico que no es una persona que promociona, que divulga y que encuentra ese lugar también para la sostenibilidad de su proyecto, ¿dónde encuentra la posibilidad para sostener, si no, por ejemplo, si no está en un medio que soporte su trabajo? ¿Cómo vive el crítico independiente? ¿De qué vive? ¿Cómo paga las cuentas? Pues yo creo que les paga con otros trabajos, igual que el escritor, que el novelista, que el cuentista. Como el podcaster. Que el podcaster. Sí. Las paga con otros trabajos, y en esa medida podría sonar triste, podría sonar pesimista, podría sonar como que es una precarización del trabajo, que lo es. Pues como te contaba ayer, digamos, yo empecé escribiendo cobrando hace 18 años y actualmente escribo y o sea, llevo 7 años en un medio en el que no me han pagado un solo peso. Me parece que también, sin ser así como excesivamente optimista, sí, optimista cursi, pero digamos un poco optimista realista, creo que el hecho de no depender de que haya alguien que te pague, pero que sí te publique, te puede dar más libertad, en el sentido en que no te pueden chantajear diciendo no me gustó su crítica no le conviene a este medio, su crítica no le conviene a esta publicación, entonces en esa medida no se la publicamos, o cámbiela, y si no la cambia no le pagamos. Entonces también siento que en el sentido de escribir sin cobrar puede generar mucha libertad, pero sí, creo que el crítico es un oficio quijotesco, es un oficio que no, o sea, en el que no todo el mundo cobra y en el que del que no se puede vivir, o el que por lo menos no todos podemos vivir. O sea, se me hace muy raro pensar en un crítico que iba a ser crítico, de pronto Roger Ebert o de pronto esa gente grande así, Bogdanovich por allá en los 70s, pero no sé si hoy en día el crítico viva. Creo que el divulgador sí vive de su oficio, pero el crítico creo que no. Oye, mira que estaba hablando con Pablo Mondragón, que es un músico mexicano que está ahorita en el mercado de Sapcine, pero también hace muchos procesos en relación
relación con las audiencias, hace clínicas de audiencias para las películas y está escribiendo un libro que se llama, no sé si es La economía de la ilusión o La industria de la ilusión, en relación con lo que hacemos todos acá en alrededor del cine. Nos reunimos, estamos pendientes de particularmente de hacer películas, de acompañar el proceso de hacer películas, pero hay una desconexión con las audiencias. Esa pregunta, ¿cómo te la haces vos como crítico? ¿Para quién escribís? ¿Qué retorno tienes, no de inversión, sino de lectura y de conexión con esas audiencias que te leen o que te escuchan? Bueno, eso es un tema álgido que no vamos a resolver acá, pero bueno, voy a tirar un par de punticas. Pues yo creo que, digamos que muchas veces puede ser triste y desalentador ver que no hay un retorno, que no hay un feedback, que no hay una respuesta, que no hay un comentario, y es como, bueno, escribo en el aire, escribo para nadie, lo que escribo son como notitas que meto en una botella y arrojo al mar y nunca obtengo evolución, o si la obtengo, la obtendré por ahí 20 años después. Eso podría parecer desalentador en el sentido de que puede que algún crítico joven o que esté empezando se desanime y deje de escribir porque diga, pero nadie me está alabando, nadie me está diciendo soy el mejor crítico del mundo, nadie me está aplaudiendo, nadie me está dando trabajo por ser crítico. Pero creo que también el exceso de estar revisando qué fue lo que dijo el otro, el exceso de estar revisando el feedback, el exceso de estar revisando la reacción, y más hoy en día que la reacción se da en términos un poco groseros, en términos, pues el comentario en redes sociales nunca es un comentario sesudo, bueno, raras veces es un comentario sesudo, casi siempre es un comentario tóxico, casi siempre es un comentario desde el anonimato, desde la comodidad de que yo estoy en mi pantalla escribiendo y troleando al otro. Entonces siento que bueno, por un lado, digamos, puede contaminar un poco pues no la pureza de la crítica, pero por lo menos sí, digamos, la honestidad de la crítica, porque el crítico, digamos, muy acostumbrado a revisar el feedback, entonces empieza a decir, ok, entonces tengo que escribir para gustarle a esta gente, no tengo que escribir para expresar lo que pienso o lo que siento sobre la película o mi análisis, sino tengo que escribir para gustarle a esta gente, porque si le gusto a esta gente, entonces voy a tener más likes, si tengo más likes, entonces a lo mejor algún otro medio me contrata y entonces ahí sí me empiezan a pagar, y entonces ya siento que ese crítico deja su compromiso, digamos, con el oficio y empieza a tener otro tipo de compromiso, que es un compromiso con la audiencia. O sea, no siento que haya que escribir de espaldas a la audiencia, pero tampoco siento que haya que ser 100% complaciente con la audiencia, porque no sabemos cuál es esa audiencia en realidad. Arrancamos esta microcharla con que era un ejercicio solitario, pero al mismo tiempo también escuchaba a alguno de los tutores que es un ejercicio de libertad. ¿Existe la crítica en la libertad de poder decir lo que vos querés, sea desde la recomendación, desde el análisis intelectual clásico kantiano o desde lo que vos decís que es hacerse preguntas y preguntarle mucho a las películas? ¿Qué decís de eso? ¿Sientes que es un ejercicio de libertad la crítica? Sí, yo creo que sí es un ejercicio, digamos, a priori libre, ¿no? Y a priori sí, que implica la libertad, pero digamos que esa libertad puede estar, digamos, limitada y sesgada, bueno, primero, digamos, por los medios de producción, te quedas sin con qué pagar el arriendo y entonces te toca trabajar, no sé, en la rusa o haciendo otras cosas y ya te toca dejar de escribir crítica. Y también puede estar limitada por el medio que te publica, ¿no? No te publicamos a menos que quites este párrafo, no te publicamos a menos que cambies este título, no te publicamos a menos que cambies el final, no, o ya más grave, no te publicamos a menos que cambies de opinión o a menos que cambies de criterio. En ese sentido, esa libertad se restringe mucho. Entonces ese crítico puede tener su crítica, digamos, del director Scott, digamos, no sé cómo se diría en inglés, crítico Scott o algo así. Bueno, su crítica, digamos, pura, pero la tiene en un archivo de Word en su disco duro, porque esa crítica pura a lo mejor al editor no le interesa, al editor no le interesa publicarla. Me gusta la palabra que usas de libertad, pero yo, digamos, la tomaría más por el lado de lo formal, más por el lado de que la crítica también me parece que es un ejercicio donde el escritor, que creo que el crítico es un escritor, pues si lo ejercen, digamos, con la palabra, puede tener mucha libertad con la prosa y puede tener mucha libertad para ejercitar la prosa y hacerse, digamos, un poco más diestro en el uso de la prosa sin tener que pasar por el mercado editorial, digamos, de publicar un libro de cuentos, un libro de novelas, un libro de crónicas y pasar por todo lo que implica, pues, las demoras de que el libro llegue a las librerías o llegue a la imprenta o se lee. Siento que escribiendo, digamos, todos los días, todas las semanas o todos los meses para un medio, sea un medio propio o sea un medio de otro, creo que hay una libertad de poder ejercitar la prosa y en ese sentido sí me parece que es valioso. Bueno, ¿dónde encuentran lo tuyo? ¿Dónde encuentran tu ejercicio de crítica o de comentario en relación con el cine? En este momento tengo una columna en El Espectador que se llama Cuadro por Cuadro y en esa columna pues hago varias cosas, hago ensayos, hago entrevistas, hago artículos, a veces hago crónicas, a veces hago ficción, o sea, es como una columna en la que se mezclan, digamos, muchos registros en pos de analizar productos audiovisuales, que también creo que
O sea, digamos que el cine empezó siendo el único medio audiovisual, pero hoy en día es incluso el que menos importa, ¿no? Pareciera. Pues puede haber posiciones encontradas, pero yo creo que es el que menos importa y pues lo digo con dolor, ¿no? Pero eso tampoco es tan triste en la medida en que encontramos audiovisual en muchos otros escenarios, como pueden ser los videojuegos, como pueden ser las series, como pueden ser las mismas historias de Instagram. Me parece que también es importante que el crítico no se centre solamente en analizar el Olimpo cinematográfico, sino que también entienda que esos otros medios, digamos, más nuevos, digamos, en los que la gente más joven es más diestra, pues se están nutriendo de esa gramática cinematográfica que inventó Griffith o Porter o esos grandes pioneros de los primeros años, y que esa historia, digamos, trivial de un tipo haciendo un reel, digamos, el Mindo o cualquiera de estas personas que hacen reels que me parecen muy chistosos, están usando ese lenguaje que se inventó hace tantos años y se están apropiando de ese lenguaje que se inventó hace tantos años y no están teniendo que arrodillársele a una industria para que los financie, no, lo están haciendo con su celular, lo están haciendo con y eso a mí me parece muy bonito, que haya como esa, entre comillas, democratización del medio y del lenguaje, que cualquiera pueda hacer audiovisual. Me parece muy chévere. También tiene su lado B, y es que cualquiera pueda hacer audiovisual genera también que se trivialice todo, pero creo que estamos como en ese tránsito de encontrar o de buscar más bien cuál podría ser una especie de estética o de aproximación artística de lo que se dice con estos dispositivos. Entonces, creo que hasta ahora estamos en una etapa muy de balbuceo, muy de estamos comunicando, muy de estamos maravillados de que podemos grabar con mi celular y entonces lo grabo todo, grabo mi casa y demás, y creo que llegará un punto en el que ese balbuceo llegue ya a decir frases, ¿no? Y frases bien escritas. Bueno, y faltó el podcast. Sí, en efecto, gracias por ayudarme a recordarlo. Tengo un podcast, no es tan chévere como Gente que hace cine, pero se esfuerza mucho por ser tan chévere como Gente que hace cine. Se llama Rayones de Cine. Es un podcast que le apunta al absurdo, es un podcast que le apunta a la incorrección, obviamente sin descuidar el rigor, obviamente sin descuidar la responsabilidad. Y es un podcast donde hacemos conversaciones sobre cine, hacemos conversaciones muchas veces con cineastas colombianos que están lanzando películas, muchas veces con productores, guionistas, montajistas, también exploramos los oficios, pero también a veces nos permitimos, ¿por qué no hablar de Deadpool y Wolverine? ¿Por qué no hablar de Batman? ¿Por qué no hablar de la última película de Trompetero? ¿Por qué no hablar de cosas en las que a veces el crítico un poco snob se niega a hablar porque dice que eso no es cine o que eso no es tan cine como este cine? Y me parece importante también darle voz a eso, a lo que el crítico un poco más ortodoxo no le da voz. Pues nada, Davis, para mí un honor tenerte acá, así sea cortico en Gente que hace cine, que la conversación continúe, que la crítica y que la escritura continúe, para que no sé si busquemos libertad, pero por lo menos sea un ejercicio, como lo habías dicho, libre, para seguir haciéndonos preguntas, que es lo que nos gusta. No, un honor estar aquí en Gente que hace cine, y ojalá podamos compartir más espacios. Muchas gracias. Claro que sí, con menos calor. Con menos calor y con más bebida. Gracias.